de la partida frente al Real Madrid. Gracias, Pablo. Son las 2 de la tarde. Esto está guionizado, ¿eh? Una en Canarias. Publicidad, Aurora, y os escucho que estáis participando con notas de audio en el 628 26 90 92. Me queda pasarme también por Vallecas, por Butarque y aterrizar en Barcelona a ver cómo están las cosas en Can Barça después de otro lesionado, Lewandowski. Suma y sigue, para el equipo de Hansi Flick, aunque también hay buenas noticias, hombre, con De Jong como protagonista. Enseguida te lo contamos. Enseguida abro la segunda hora de este programa que te acompaña en Radio Marca hasta las 3 de la tarde. Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Se acaba de conectarte a la radio. Se acaba de, no sé, conectarte, por ejemplo, a la tablet. Sí, a veces nos escucháis a través de la tablet o incluso la televisión, a través de la TDT o qué sé yo, a través del ordenador, radiomarca.com o lo más sencillo, a través del transistor de toda la vida, ¿verdad? En FM o bien a través del móvil, en iOS y Android, ¿verdad? La versión de Radio Marca, la aplicación móvil el técnico que tengo delante, no sé qué hace, es porteano, se está moviendo de un lado a otro. Bueno, pues eso, que bienvenido, bienvenida si te acabas de conectar a este programa Directo Marca hasta las 3 de la tarde con España como gran argumento. A las 9 menos cuarto nos enfrentamos a Bulgaria en el nuevo Zorrilla, buscando otra victoria después de la del sábado frente a Georgia en el Martínez Valero de Elche, que nos dé prácticamente, casi de forma matemática, la clasificación para el próximo Mundial. Y encima buscamos ese registro, ¿no?, de la Fuente especialmente. Puede igualar hoy la racha de 29 partidos sin perder de Vicente del Bosque, que tuvo el salmantino con la selección española, la de la triple corona, ¿verdad? 2 títulos consiguió del Bosque con la selección, el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012. Pero aquella generación de 2008 a 2012 abrió el ciclo ganador en Austria y Suiza 2008 con Luis Aragonés, con aquella primera Eurocopa en color, que a la postre fue, sí, pues fue la segunda para las vitrinas de la Federación. En 2024 llegó la cuarta, con Luis de la Fuente ya al frente. Antes habíamos sido campeones de la Liga de las Naciones. Estamos en un buen momento, así que vamos a aprovecharlo. Enseguida os escucho con el 628 26 90 92 como puerta de acceso a este programa. Ahí tienes que enviar tus opiniones con notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca. Repito, 628 26 90 92. Antes te recuerdo quién debuta hoy en el Corrillo en unos minutos y que otros 3 compañeros habituales de los martes le acompañan al bueno de... Sí, lo vas a escuchar. Hoy formamos el Corrillo con Javier Lozano, José Luis San Martín, Javi Gómara y José Miguel Muñoz. Javier Lozano, el ex seleccionador nacional de fútbol sala y actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, va a debutar en el Corrillo. Es un fichaje. En el deporte los fichajes lo son todo, también en la radio. Y el fichaje estrella lo hace Yamóvil con tu coche. Lo tasan, lo valoran y lo compran al mejor precio para ti. Con Yamóvil tu coche siempre juega en Champions. Y para mí, vosotros sois auténticamente Champions, la élite de los oyentes de la radio española. Primera tanda, notas de voz en el grupo WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92, opinando que gerundio. Me imagino que hay mucho de la selección española. Buena Radio Marca, Sauki. Vaya parón bueno para el Barça, ¿eh? Hoy hace falta también que se lesione Pedri y ya todos contentos, ¿eh? Magnífico parón, ¿eh? Esperemos que no, hombre. Qué gran parón de selecciones, para el Barcelona. Perfecto. Madre mía. Perfecto, sí. Los madridistas estarán contentos, seguro. Saludos. Buenos días, Sauki. He escuchado antes a un señor que en la tribu ha dicho que, por favor, que no fuera ninguno de los jugadores del Real Madrid en la selección. ¿Cómo podemos decir esto? Si ir a la selección es un orgullo, es la matrícula de honor. Quiere decir que lo estás haciendo muy bien en tu club. ¿Y cuántos jugadores españoles en todo el mundo, en toda España, están jugando muy bien en su club? Si tienes la suerte de que el seleccionador te ha elegido, por favor, no hay mayor orgullo y gloria
sí, que me encanta la selección, nada más. Chao. Buenos días, Sauki. Muy buenos días, Radio Marca. Pues yo creo que el calendario y sus problemas se terminaban si pusiésemos una liga de 14 equipos, como mucho de 16. La liga sería muchísimo más competitiva, mucho más competida, y se acaban los problemas de calendario, así que todo ventajas. Me has sabido a poco, quiero más opiniones, más notas de audio, más participación por tu parte, con esas notas de voz que envías al 628 26 90 92. Estoy en Vallecas. ¿Por dónde pasa la última hora del Rayo? Pablo Villa, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasa por los internacionales. De hecho, todavía tiene pendiente el Rayo vallecano que 4 de sus 5 futbolistas que se marcharon con sus países disputen los últimos partidos correspondientes a esta ventana de octubre. Los primeros en hacerlo serán en SEM, 2 partidos amistosos, tanto Joshua Bertul con la camiseta de Países Bajos sub-21 frente a Lituania a partir de las 6:30 de la tarde, y media hora más tarde la Albania de Iván Bayú se enfrentará también en un amistoso a Jordania. Oficiales serán los partidos tanto de la Senegal de Patefis, que se va a medir a Mauritania, partido que puede ser decisivo para la clasificación de cara a la próxima Copa del Mundo, como es ya lógicamente conocido España-Bulgaria, donde Jorge de Frutos podría tener minutos con la camiseta de la selección absoluta. El Rayo que volvió ayer a los entrenamientos a puerta cerrada con el regreso de Álvaro García al césped. Eso sí, lo hizo en solitario el utrerano, que se espera que pueda estar disponible para el partido del domingo frente al Levante. Gracias, Pablo. Subido al Mercedes, que nos deja Mobility Centro, llegamos también hasta Butarque. Porque ayer se llevó una alegría el Lega, hombre, el Leganés. Se llevó su trofeo, el Villa de Leganés ante el Levante. Javi Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Hoy es día de descanso para el Club Deportivo Leganés, y es que, como dices, ayer los hombres de Paco disputaron y ganaron el trofeo Villa de Leganés ante el Levante. Fue en un partido que fue un festival de goles, empate a 3, y se impusieron los penaltis para quedarse con el trofeo del Pepino de Oro en casa. Una buena alegría para los aficionados, pero que no acaba de ser tan bien completa en Liga por la situación del equipo. El último partido ante el Mirandés, recordemos, fue otro empate, y el Lega no acaba de enlazar 2 victorias consecutivas. Son 4, eso sí, de 6 puntos en 2 salidas, un buen bagaje, pero a partir de ahora habrá que mejorar mucho, sobre todo los números en casa, empezando por el partido del Málaga la próxima jornada para lograr los objetivos de estar arriba. Será la vuelta el próximo domingo de los pepineros a Lonta en Butarque, donde, recordemos, todavía no han visto ganar al Lega de Paco López. Y eso hay que solucionarlo cuanto antes. El juego vamos a charlar con un futbolista pepinero, con Ignasi Miquel, a ver si se rompe ya ese pequeño maleficio en el regreso del Leganés a Segunda División. Gracias, Carrasco. Toma del frasco. Las 2:10, 1:10 en Canarias. Y gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, porque gracias a ellos os he contado un día más la actualidad de los equipos de Madrid. En tu negocio, cada decisión cuenta. Por eso, en Mobility Centro te ofrecemos mucho más que una furgoneta con la experiencia y calidad Mercedes-Benz. Citan, Vito, Sprinter, Clase V, Clase T y carrozados que se adaptan a tu negocio, de combustión o eléctricos, con planes de financiación flexibles y a medida, y con el respaldo de un equipo experto que te acompaña en cada paso. Mobility Centro, Van Pro Center, Mercedes-Benz. Puente Aéreo. No todos son problemas en el Barça, hombre. Ha anunciado el club azulgrana que mañana será el acto de renovación de De Jong, ¿no? Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona alguna buena noticia hay, alguna que otra hay. ¿Por qué? Porque el Barça ha anunciado esta mañana que mañana, precisamente al mediodía, a la 1:30, va a ser el acto de renovación de Frenkie de Jong. Eso quiere decir que ya se ha llegado a un acuerdo para la renovación hasta 2029 con el futbolista neerlandés, algo que parece que se estaba atascando. Frenkie rompió con su representante y ahora con su nuevo entorno ha firmado esta renovación hasta el 2029. Una buena noticia para el Fútbol Club Barcelona. Hoy también
se ha hecho oficial esa colaboración del Barça, Spotify y Ed Sheeran, el cantante, donde el Barça lucirá el logotipo de Sheeran, ese play, en el frontal de la camiseta el día del Clásico en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre. Ayer también hubo buenas noticias, por ejemplo, en el entrenamiento del Barça, ayer por la mañana entrenaron con el grupo Fermín López y Lamine Yamal. Fermín llegará, lo más seguro, para el partido de este fin de semana. Con Lamine hay más dudas, quizá se lo reservan para el encuentro de Liga de Campeones contra Olympiacos el próximo martes. Así que con esto parece que hay más o menos buenas noticias en Barcelona, con algunas recuperaciones, con la renovación de Frenkie de Jong, que será mañana, recordamos, 1:30 del mediodía. A las 2:12, 1:12 en Canarias. Gracias, Segura. Creo que vamos a estar en Valladolid de nuevo, pero creo que lo vamos a formar ya, ¿no? Venga, vamos con el tiempo de opinión. El Corrillo. Tiempo de opinión que vamos a salpicar con tus, claro, opiniones, con esas notas de audio que nos sigues haciendo llegar al 628 26 90 92. Voy saludando al profe San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Rafa, un saludo para todos. Vamos a hablar mucho de la selección, obviamente, profe, porque esta noche, 9:15, nos enfrentamos a Bulgaria. Después de ganar a Georgia en Elche el sábado, pues con una nueva victoria podemos sellar prácticamente ya nuestro billete para el próximo Mundial. Pero ahora, cuando vaya saludando al resto, vamos a poner mucho el foco en lo de las quejas de los clubes, ¿no? Porque algunos se lesionen con la selección. Esto es así, está pasado toda la vida, ¿eh? Y cuando no tenemos problemas porque la selección es un reloj, en cuanto a juego y resultados, pues parece que los queremos crear. Los satélites, ¿no? de la selección, es decir, los clubes. Es verdad que son los que pagan a los futbolistas, pero chico, igual que un jugador se puede lesionar en una jornada de liga, se puede lesionar en una concentración con su selección, ¿o no, profe? Por supuesto, y no olvidemos que Luis de la Fuente es entrenador, que le ha tocado entrenar a la selección nacional, y entonces pues quiere escoger a los mejores jugadores que den máximo rendimiento. Bueno, las lesiones, ayer lo dijo en la rueda de prensa, las lesiones es algo innato en cualquier club de fútbol. Lo que pasa es que en los clubes parece mentira, que luego presumimos mucho España, campeones del mundo, etcétera. Bueno, pero hay que coger a los mejores jugadores que rindan y que lleguen y lleven a nuestra selección a lo más alto. Pero hay lesiones, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que cuidarlo, pero eso es consustancial con el deporte. Tiene que haber lesiones cuando hay intensidad y etcétera, pero es que siempre estamos con lo mismo. Pero bueno, sí, es la eterna historia. Cuando es que yo dejo a los jugadores y tal, bueno, pues afortunadamente la clasificación está cerca. Hoy va a dar minutos a los demás, pero los mejores siempre tienen que jugar los máximos minutos en los clubes y en la selección. El resto son milongas. Es tal cual. Voy a saludar tal cual al que debuta hoy en el Corrillo. El otro día estuvo por aquí visitándonos y fue un placer reencontrarme con el gran Javier Lozano. Hola, Javi, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente Encantado. de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ex seleccionador nacional. El otro día ya lo comentábamos, ¿no? Tú, en tu época, tú conseguiste con España como seleccionador los 2 mundiales que tenemos en nuestro palmarés, más 3 Eurocopas. ¿En tu época también los clubes se quejaban cuando alguno volvía de estar contigo con la selección lesionado o qué, Javi? Bueno, esto es recurrente, es lógico. Tenga en cuenta que el ecosistema del fútbol está compuesto por muchos intereses que en muchos momentos se contradicen o digamos que miran hacia puntos diferentes. Es parte del juego. Yo creo que esta industria está montada así y todos lo tenemos que aceptar, pero que es evidente, como decía José Luis, todos los jugadores quieren ir a la selección. En muchos casos los clubes también les interesa que los jugadores vayan a la selección cuando hay que revalorizarlos y cuando hay que ponerles
en Almoneda, y lógicamente cuando sus intereses en forma de lesiones pues les perjudica, pues lógicamente se quejan, pero bueno, yo creo que es parte del juego, tampoco hay que desviar mucho la atención. No hay que desviarla, pero hay gente que trata de desviarla, ¿eh? Pero bueno, a ver, que está también, hoy ya ha costado, ha sido un parto esto, está también Javi Gómara, Mundo Deportivo. Hola Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Que a veces entramos en ebullición aquí de forma interna, pero al final todo sale. Y está José Miguel Muñoz, el cuarto en Concordia, Number One Sport. Hola José Miguel, muy buenas. Muy buenas, Rafa, y a todos los compañeros ya aquí preparados. Bueno, lo que hemos venido comentando así de forma sucinta, así en el inicio de este corrillo con el profe y con Javi Lozano, tu tocayo, Gómara, me imagino que todos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero es un problema, yo creo que lo venimos hablando en cada parón, es recurrente hablar de ello. Entonces yo creo que hasta que no se planteen los clubes, se planteen jugadores y bueno, pues es que es lo de siempre. Y mira que de la Fuente le están cayendo palos. He escuchado antes a Antonio Sanz y tiene toda la razón del mundo. Es precisamente cuando pasa con jugadores del Real Madrid y del Barcelona por toda la exposición mediática y el ruido que generan. Si fuese un jugador del Betis, del Villarreal, del Athletic, de la Real Sociedad, no pasaría igual. Y bueno, y gracias que de la Fuente creo que sí tiene esa sensibilidad que no están demostrando otros seleccionadores. Yo ayer me acordaba de Scaloni con Argentina. A Thiago Almada le llama en el anterior parón, se lesiona, no juega un solo partido con el Atlético y le vuelven a convocar con Argentina. O sea, me parece una broma de mal gusto para los clubs, que obliga en este caso al Atlético a no contar con Almada para el último choque en Vigo y que así Argentina le pueda desconvocar, por decirlo así. O sea, al final se tiene que buscar las habichuelas para defender lo suyo también. Es que además, Luis de la Fuente, después del rifirrafe público que tuvo con el Barça y con Flick especialmente, pues han dado con mucho... ha ido con mucho ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a Ferran Torres lo libera, nada que tiene molestias, a Olmo también, y con Hausen hizo lo propio, ¿no? José Miguel, es que tampoco se le puede pedir otra cosa al seleccionador. Sí, Luis de la Fuente la verdad que es un artista en estas situaciones, es un hombre bastante cauto, sabe manejar bien la situación, ha tenido este par de conflictos últimos por... la gente la verdad que no entiende, ¿no? Que el futbolista juegue con su equipo pero luego no pueda estar con la selección, que al final es el equipo de todos, y luego también hay que ponerse de lado del club, ¿no? Que sabe que tiene un jugador importante como ha pasado con Yamal, por ejemplo, y tiene que darle el papel para que pueda estar con el club, ¿no? Sí es cierto, como te digo, ¿no? Que yo creo que Luis ha manejado muy bien estas situaciones, es muy un perfil, como dije la semana pasada, ¿no? Muy del estilo de Vicente del Bosque. Yo creo que es el sucesor perfecto, ¿no? de Vicente, porque sabe a los jugadores top, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi, ¿no? Que es que al final todo esto ocurre porque ocurre con jugadores del Barça y del Madrid. Si fueran jugadores de la Real, del Athletic, del Atlético de Madrid, Betis, Sevilla, pues se les daría menos importancia, tendría menos repercusión en los medios, y los clubes desgraciadamente tienen menos fuerza a la hora de poder decir esta boca es mía cuando es uno de los jugadores de sus filas, ¿no? Es así la situación. Incluso ayer de la Fuente decía Lozano que los jugadores se revalorizan con la selección española. O sea, no puso el ejemplo de Lamine, pero lo pongo yo. Lamine Yamal, sí, con el Barça muy bien. Debuta con 15 años con Xavi Hernández, es una eclosión impresionante, se hace con la titularidad, pero donde verdaderamente sube su caché es cuando gana la Eurocopa con España, el verano de 2024, ¿o no, Javi? Sí, es que es un valor añadido, es que el verdadero escaparate para un jugador, más allá de lo que hagan con sus equipos, evidentemente, pero el verdadero escaparate es triunfar con la selección española, que es lo que le da el título supremo, la categoría suprema. Yo, por eso te digo que todos los jugadores, todos, a lo mejor se sienten obligados o porque les dicen que tienen que hablar o decir unas cosas, pero yo creo que todos los jugadores en su fuero interno lo que quieren es estar en la selección española. Por todo ese valor añadido que le aporta. Y luego, algo muy importante, por la satisfacción personal, por el deseo y el sueño personal. Y no conozco a ningún jugador que no se sienta realizado ganando algo con la selección española. En este caso.
Fíjate si es cierto eso, Rafa, que hasta jugadores que, digamos, no tenían mucho sentimiento español, por decirlo así, mataban por ir con la selección española, por todo lo que está diciendo mi tocayo, por esa repercusión que te da, esa importancia que te concede jugar un torneo como una Eurocopa o un Mundial. Mirad, palabras, de esto... Sí, José Miguel. Sí, decía que las palabras de Javi, que es un gran entendido en esto, hablo de ambos, tanto de Gomara como de Javier Lozano, al uno más que recuerdo otro. a Javier Lozano, que además lo recuerdo con mucho cariño de mi época en Marca. Estamos en aquella época mucho a través de José Carlos Delgado, del gran especialista del fútbol sala en Marca, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿no? Tenéis ambos mucha razón, y hay un dato, ¿no? Que yo creo que lo testifica, ¿no? Leo Messi, que para mí siempre digo está un escalón por debajo de Maradona, al que sí disfruté muchísimo en mi niñez y ya como adulto, ¿no? Pero Leo Messi que no tenía con la selección un mundial, hasta que no ganó el mundial no ha sido reconocido como el gran Leo Messi a nivel Argentina, ¿no? A nivel selección, ¿no? Había ganado Champions, había ganado todo con el Fútbol Club Barcelona, pero necesitaba hacer algo grande, ¿no? Con la selección, y no hablamos de Copa América, hablamos de Mundial, que es donde el futbolista ya se consagra, como suele pasar, y como bien ha dicho Javi, con una Eurocopa, y como bien has comentado tú, Rafa. Al hilo de esto que estamos comentando, así como primer asunto en el corrillo, hemos abierto el programa con Miguel Ángel Toribio ahí en la Plaza Mayor de Valladolid, al lado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, y le han preguntado por esto, ¿no? Por las quejas de algunos clubes cuando vuelven después de un parón o en mitad de un parón lesionados algunos de sus internacionales. El Barça es que encima ha vuelto lesionado también Lewandowski, pero eso no será culpa también de la Fuente. Pero bueno, fijaos lo que ha contestado Luzán sobre esta, entre comillas, polémica, que para él no es tal. No, yo no quiero ningún tipo de polémica en ese sentido. El Barça es un gran club, el seleccionador está haciendo un magnífico trabajo. Yo también ahí os quería pedir vuestra colaboración, porque creo que España estamos en lo más alto, ¿no? Y creo que en este momento se están haciendo sinceramente muy bien las cosas. Hay ahora mismo una coordinación, yo diría que prácticamente perfecta, con los directores deportivos de cada una de los clubes de España, también a nivel internacional, y por lo tanto, bueno, yo no puedo más que, como digo, estar muy agradecido al esfuerzo que los clubes hacen, porque al final son quienes les contratan, pero en este sentido tengo que decir que el ambiente que se respira en torno a los jugadores y a la propia selección, y también a los clubes del fútbol profesional para con la Federación Española, es un ambiente extraordinario, ¿no? Sí, es verdad que la Federación, como habéis visto y como sabéis, hemos apostado siempre por el diálogo. Diálogo es lo primero en esta casa, y creo que a partir de ahí se puede construir todo. Por lo tanto, bueno, en este momento pues la Federación ha hecho lo que tocaba, y ya hemos trasladado, como todos sabéis, a donde también era la instancia siguiente, que era a la propia UEFA. Ahora os pregunto por estas declaraciones de Luzán, pero estamos hablando de la selección española y estamos hablando de que esta tarde-noche, 9:15, frente a Bulgaria, en el nuevo Zorrilla, en Valladolid, con una victoria frente a los búlgaros, pues casi sellamos ya matemáticamente nuestra presencia en el próximo Mundial. Leyenda de España, exinternacional del Valladolid y del Barça, campeón de Europa en Wembley 1992 con el Barça. Hay un acto de leyendas ahora ahí en Pucela. Juan Carlos, hola Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has estado escuchando, ¿no? Yo decía ahora aquí en el tiempo de opinión en la tertulia que parece cuando todo nos va bien deportivamente a nivel de selección, desde fuera se buscan polémicas un poco estériles, ¿no? Porque esto ha pasado toda la vida. Un jugador se puede lesionar en cualquier momento, ya sea con su club o con la selección, ¿no, Juan Carlos? Sí, no, y cuando menos te lo esperas. Yo creo que nadie sabe cuándo se va a lesionar. Salvo cuando, bueno, es que sabe que corre algún riesgo, alguna molestia, con algún dolor, alguna afectación, pero es difícil controlar eso, pero ya no solo que vayas con la selección, con tu club, en cualquier entrenamiento, no estás exento de que pase. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que hay que hablar de todo y eso, pues en los momentos como este, que se da para eso, con las rotaciones, con las buenas, pero lo que tenemos que hacer es sacar el resultado adelante, que precisamente cuando menos te lo esperas o cuando más factible es la victoria, pues bueno, no me gustaría ser testigo de ninguna derrota de la selección en Valladolid.
Tu Valladolid natal. Hombre, el ruido ha venido sobre todo desde Barcelona, ¿no? Con lo de Lamine, que seguramente hubo ahí un problema de comunicación entre Lamine, el seleccionador y Flick, Caranca y Deco, y se mostró todas las desavenencias se mostraron en la plaza pública, ¿no? Ese seguramente fue el principal error. Y claro, el Barça seguramente también puede ser que esté un poco más nervioso porque ve que Olmo, Lamine, Ferran y ahora Lewandowski con Polonia, y a 12 días su visita al Bernabéu, el primer clásico liguero. Digo yo, Juan Carlos, no sé. Bueno, siempre se busca la cita próxima del clásico para buscar la referencia, pero evidentemente no sé si ha sido falta de tacto a la hora de expresarse o que hay muchas ganas de sacar punta a este tema. Se podía haber cortado enseguida. De todas formas, sí que de alguna manera, vamos, un jugador que va ciertamente tocado, si va a tener muchas ganas de jugar de todas formas y va a tener que correr un riesgo. Lo deciden, yo creo que el propio jugador es el que también a veces tiene que saber si está para eso. Pero bueno, yo creo que tanto en sus clubes, lógicamente, tengan la preocupación de cada vez que van los chicos a la selección. En el caso de Lamine, yo sí que estoy un poco de acuerdo con las quejas de Flick. Es decir, que, bueno, con un resultado favorable, con un... quizá el tiempo fue excesivo, ¿no? Y bueno, pues ya hace el chico un esfuerzo para eso. Pero bueno, cuando estás inmenso en el partido quizá no se piense, pero bueno, que se repitiera los 2 días, los 3, pues también fue un poco... Yo creo que ahí hay que tener un poquito más de tacto, pero es inevitable que el jugador quiera estar en el campo. Bueno, de hecho es que le retira contra Turquía y se enfada, le pone caritas a De La Fuente. O sea que yo creo que es más responsabilidad del propio futbolista, ¿no? Que si tiene molestias te tiene que decir, mister, es que directamente ni me alinees, ¿no? No me pongas. Eso, bueno, puede pasar, pero yo creo que entre todos tienen que buscar esa solución. El jugador, pues es lo que te digo, que quiere estar en el campo, seguramente una vez que está, porque en caliente es difícil que te moleste nada, y sobre todo cuando tienes ganas de marcar y de aparecer y estás en un momento brillantísimo. Pero bueno, también es verdad que es joven y ojalá se recupere pronto, pero que quiere estar y cree que está por encima de todo, ¿no? Hoy en día es más controlable el tipo de sobrecargas, pues porque tienen muchos entrenamientos precisamente para prever o para prevenir lesiones y tiempo después para recuperarse. Pero aún así es inevitable que con tanto número de partidos y tan exigentes todos quieran estar al 100%, y no se puede estar al 100% toda una temporada con tanta carga de partidos. Eso es inevitable. En lo deportivo es que todo nos va bien con la selección española. Incluso hoy De La Fuente puede igualar la racha de 29 partidos sin perder de Del Bosque, ¿no? Vamos lanzados hacia algo bonito el próximo Mundial. No sé si ganarlo, pero como vigentes campeones de Europa, Juan Carlos, competirlo con todas las de la ley, ¿no? Bueno, si por algo somos número 1, ¿no? Si, el ranking FIFA, sí. Categoría masculina y femenina, que nunca nos había pasado. Pues, bueno, pues evidentemente es por algo. Eso no te lo regala nadie, esos son números. Así que está claro que estamos en una de las mejores rachas y solo comparable con la mejor España, ¿no? En cuanto a títulos. Pero es evidente que yo creo que tenemos incluso mejor fondo de armario, mejores armas, jugadores más diferentes, más diferenciales para depende qué tipo de rival. Yo creo que se cuenta con una plantilla a nivel de selección pues, fenomenal. Entonces, bueno, pues ahora mismo nadie se atreve a cuestionar, pero bueno, pues cuanto más partidos ganemos, más cerca estaremos de la derrota, también es verdad. Entonces, bueno, ojalá que llegue cuando menos trascienda. Me ha llamado la atención eso que has dicho, que esta selección tiene mejores armas, ¿no? Que incluso más fondo de armario que aquella selección de la Triple Corona. Ahora lo comentamos en el Sí, yo creo que corrillo. Era un poco yo creo que era más reconocible la titularidad de muchos. Se cuestionaba si uno no jugaba, se salía del 11, pero ahora mismo no sé, son jugadores muy diferentes además y yo creo que pues depende qué tipo de rivales se puede jugar con esa estrategia también. Son jugadores de muchísima calidad, mucho nivel y sobre todo, bueno, muy joven también. Yo creo que lo tenemos todo para
para batir todos esos récords. La última que te hago, Juan Carlos, que sé que estás ahí en un acto de leyendas de España, de ex internacionales del Real Valladolid, ¿no? En tu caso también del Barça, hoy que se juega en Pucela, en el nuevo Zorrilla. A ver si se arregla, ya que está Luzán por ahí, lo de leyendas de España, ¿no? Es una pena, hombre, que los veteranos de la selección estéis un poco fuera del organigrama, ¿no? Y de las ayudas que os puede dar la Real Federación Española de Fútbol, Juan Carlos. Pues sí, porque la verdad que es muy muy recomendable, pues eso, saber de dónde venimos y bueno, que ha entrado gente nueva con muchas ganas y no sé cuál es el tipo de problema que puede alejar a algo tan evidente que tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces bueno, ahora nos juntamos, vamos a comer ahora pues un montón de gente que hemos tenido la posibilidad de vestir la camiseta de España y la de Real Valladolid. Y bueno, pues esto también son momentos que te acercan a grandísimos recuerdos y evidentemente deberíamos ir de la mano para muchas cosas, ¿no? Yo creo que la mejor referencia que pueda tener cualquier jugador joven, pues evidentemente es de la gente experta con mucha tarea atrás y con mucha experiencia. Entonces yo creo que siempre es interesante que haya una delegación de veteranos de la selección, pues porque lo único que quiere es ayudar, no más, ¿no? Tanto a la sociedad como a la propia selección en lo que haga falta, y creo que hay recursos y medios suficientes como para eso. No entiendo la polémica. A ver si se soluciona, hombre, porque de verdad que no es de recibo lo que está pasando con los veteranos de la selección española. Juan Carlos, gracias por atendernos, que disfrutéis ahí de la comida con todos los veteranos. Un abrazo. Pues seguro que sí, muchas gracias, un abrazo. Gracias. 2:33, 1:33 en Canarias. Lozano, tú que has tenido selecciones buenísimas, hasta hacerles campeones del mundo en 2 ocasiones, las 2 únicas estrellas que tenemos de campeones del mundo de fútbol sala, pues contigo como seleccionador, ¿te llama la atención? Porque tú fuiste futbolista de fútbol 11 antes que ahora presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y antes seleccionador. Lo que ha dicho de que, Juan Carlos, de que esta selección tiene mejores armas, incluso más fondo de armario que la de la Triple Corona, que aquella generación de 2008-2012, ¿te llama la atención o no? Sí, bueno, llevas razón. Es decir, primero, no hay que comparar distintas épocas. Sí que hay que coger detalles y quedarnos con lo bueno de ambas. Es verdad que yo posiblemente sea el que menos entienda desde el punto de vista técnico de todos los que estamos presentes en la tertulia. Sí que me parece a mí que hay notas musicales complementarias de todo tipo, y cuantas más notas musicales, mejor melodía aparece. Y yo creo que la segunda unidad es posiblemente haya menos diferencia con la primera, y sin embargo en la época de Vicente pues la primera tocaba muy bien y ya la segunda pues no tenía tanta finura, ¿no? Pero yo creo que de eso nos tenemos que enorgullecer todos. Posiblemente esto sea una consecuencia de todo lo que nos dejaron esa primera selección, que es histórica, la de Vicente, y lo que sí, vamos a coger el lado positivo. Se está trabajando todas las instituciones muy bien para que ahora no solo haya 12, 15 jugadores buenísimos, es que tenemos 30, posiblemente 40. Y yo creo que al final, no sé quién lo comentaba anteriormente de la tertulia, que esto es trabajo de todos, por lo tanto todos tenemos que estar orgullosos, más allá de los pequeños problemas o las cuestiones de intereses personales puntuales. Pues yo estoy convencido que esto ha surgido pues porque está el clásico cercano, sino los problemas son más nimios. Entonces yo me quedo con eso, que ahora mismo tenemos un repertorio para hacer la melodía que queramos, jugadores complementarios de todo tipo de características. Eso te da herramientas al técnico para poder utilizar. Ahora quiero jugar de este modo, ahora del otro, es decir, que le da muchísima más variedad en cuanto a recursos. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos y ahora Javi? ¿Gómara? Sí, totalmente, porque creo que aquella selección que tenía tenía estrellas que ahora posiblemente no lo sean tanto a nivel mediático, a nivel de lo que generan en todo el mundo, pero sí, yo creo que se le asocia a aquella España desde Luis y luego la continuó Del Bosque con el tiki-taka. Era una forma de jugar muy definida, de tener mucho balón, de jugar incluso sin 9, con ese falso 9 de 2012.
pero ahora creo que los jugadores te permiten jugar a más cosas. También vimos con Luis Enrique que tenía plan A, pero el plan B no. Y ahora sí creo que puedes jugar con extremos, puedes jugar a la contra y van mucho peligro. Si tienes la posesión también. Si tienes que replegarte un poquito, también son jugadores que saben estar en estático. Entonces creo que ahora tenemos muchas más alternativas, por eso mismo que decía Javi Lozano, porque hay más perfiles de jugadores que son diferentes, y antes era todo como más encasillado, orientado todo al tiquitaca. Entonces creo que cuantas más alternativas, pues más riqueza tienes y más opciones también para hacer daño y para sorprender al rival. Uh-huh. Profe. Bueno, yo antes de contestar, quiero darle un abrazo y una bienvenida a Javi Lozano, porque... No te he dado la ocasión, perdonadme. Muchas gracias. Yo entré de puntillas al fútbol sala un tiempito y entonces pues coincidí con él, y entonces quiero darle un abrazo fuerte. Dicho esto, vamos a centrar las cosas. Vamos a ver, con el tema de los jugadores del Barça. Qué casualidad que cuando ha ocurrido todo esto con la selección, Hansi Flick ha reunido a preparadores físicos, a todo el mundo, porque veía que la cosa no funcionaba. Porque el punto físico del Barcelona este año es infinitamente más inferior que el del año pasado. Ojo, porque él tiene que antes de meterse con el seleccionado, decir que no cuide a los jugadores, que él los cuide y cuide a su staff, porque el nivel físico del Barcelona es bastante peor a estas alturas de la temporada que el año pasado. Entonces las lesiones se las tiene que cuidar. No se han lesionado con la selección, han ido ya tocados, eso es lo primero. Y lo segundo, hablando del tema de la selección de Vicente Desta, que duda cabe que ahora hay una calidad física y una calidad técnica impresionante en la selección, impresionante. Y tiene que pasar muchas cosas raras para que no estemos en la final del Mundial, muchas cosas raras. Precisamente por eso, por la cantidad de jugadores con talento físico y con talento técnico, y como decía Javi Gómara, que estoy de acuerdo, y con Javier Lozano también, es que ahora hay un fondo de armario tremendo, y ahora se juega de otra manera, es decir, se ha jugado, pues decía Javi, con el tiki-taka. Ahora es una selección que puede jugar, entre comillas, al tiki-taka, que puede jugar, que es muy versátil. Hay muchos jugadores versátiles que pueden jugar en varios puestos, más vertical, más profundidad, etcétera, etcétera, más recursos. Y entonces, claro, es una selección que a todos los españoles nos tiene que hacernos sentirnos orgullosos, porque a no ser que haya una debacle y se lesionen en abril o en mayo 4 o 5 jugadores de los considerados titulares, pues yo creo que el proyecto de la selección española, que lidera magníficamente bien Luis de la Fuente, pues yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías. Ahora escucho a José Miguel Muñoz, que falta por opinar, pero creo que es solo José Miguel sobre esto que estamos comentando. Pero abro paréntesis porque os decía al principio del programa que hay una alerta máxima en el baloncesto, porque hay 3 equipos israelíes que juegan en España con grupos palestinos dispuestos a impedirlo. Acaba de hacer un comunicado oficial el Valencia Basket, porque tiene que enfrentarse al Hapoel Tel Aviv, y dice: Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de Euroliga de mañana en el Roche Arena, pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada. El club sabe que en el contexto actual ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la familia taroncha y apostar por la decisión menos mala. A mí me da una pena terrible, ¿no? Cuando estamos viendo que poco a poco parece que puede llegar la paz y que se pueden empezar a arreglar las cosas, que haya gente que pueda incluso alterar el orden público hasta el punto de obligar a que un partido se juegue a puerta cerrada. Ahora seguimos con el fútbol, pero no sé qué os parece al resto, Gómara. A mí muy triste, muy triste. O sea, ¿no están viendo que en Oriente Medio están intentando arreglar las cosas con la mediación de todo el mundo? No sé, no tiene sentido. Ahora que parece que están hablando jamás con el gobierno de Israel, que están iniciando un proceso de paz, no sé qué sentido tiene. No le veo sentido más que hacer ruido y generar polémica, confusión, y que luego pase lo de siempre. Ya me parecía mal con la vuelta en pleno conflicto, porque creo que no hay que mezclar deporte y política, sobre todo porque además, embajadas de Israel donde puedes ir a protestar. Claro, no, y Gómara, además, una reivindicación, por muy justa que sea, en el momento que pasa a dejar de ser una reivindicación por la paz
y uno se manifiesta violentamente alterando el orden público, alterando el orden público con altercados, es que es una contradicción enorme, ¿no? Sí, y si este proceso de paz sigue adelante, en 3 meses vamos a estar igual, porque, no sé, van a firmar la paz y es que, no sé, no me parece lógico, y al final pues será el aficionado del Valencia el que se pierda el partido, que obviamente la vida de las personas y que este conflicto está muy por encima de cualquier partido de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, pero si se está medio normalizando la situación, creo que deberíamos contribuir toda la sociedad a ello, no alimentar más, a echar más fuego. ¿Alguno que hacer algún comentario al respecto? Lozano. José Miguel. Sí, yo creo que lo has definido muy bien tú, Rafa. O sea, estamos clamando por la paz, pero alteramos esa paz, ¿no? Y yo creo que es un mal, ¿no?, de esta sociedad actual, donde parece que queremos todos el enfrentamiento, y sin ese enfrentamiento no somos capaces, ¿no?, de llegar a un buen entendimiento. En una situación, como ha dicho Javi, que bueno, parece que se está calmando, yo creo que el deporte, ¿no?, es la herramienta magnífica, la mejor herramienta para unir gente, para intentar pues distraer un poco la atención en cosas, ¿no?, que también nos hacen felices, y que todo lleve el paso que tiene que llevar en temas muy graves como los que se están viviendo. Lozano, ¿ibas a decir? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que a mí me parece un disparate mezclar política con deporte. Precisamente el deporte es una herramienta de unión y de sensibilización mundial. Es el pegamento emocional que tenemos las personas, y que gracias a él eliminamos diferencias políticas, diferencias de clase, diferencias económicas. Es donde todos nos sentimos uno más. A mí me parece un disparate, respetando las ideas de cada uno, pero es que este no es el foro. El deporte está para otras cosas, y yo no creo que se solucione nada. Y luego la impresión, que no sé si vosotros la compartiréis, de que hay agitadores profesionales. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, que hay muchos de los que van ahí a protestar que no saben ni la causa por la que protestan. Claro, estoy convencido. Me parece... Sí, perdón. Sí, yo lo comentaba por eso precisamente, ¿no? Porque hay personas que parece que están más pendientes de su guerra que de la guerra real, ¿no? Y creo que es el mal grande de esta sociedad, y sobre todo cuando llega a dañar a algo tan limpio como siempre ha sido el mundo del deporte, y que sigue siendo para mí la herramienta más vital de esta actual sociedad para unir también. Uh-huh. Y el profe, cerramos con este asunto y volvemos al fútbol para despediros ya casi. No, que yo digo que lo del deporte, los valores que tiene el deporte son incuestionables. Es tan importante un balón como un libro. Uh-huh. Sí, está bien dicho eso. Está bien dicho. Y con compañeros de distintas nacionalidades y todos con un mismo fin, o sea, el de vencer, el de ser profesional con su equipo, defender un escudo, una afición y una bandera, ¿no?, que tiene que estar por y unos valores, José Miguel, los valores que tiene el deporte para los niños, para la juventud, para todo, los valores. Tan importante puede ser un balón, lo que eso conlleva como un libro, exactamente igual. Uh-huh. Pues quería seguir hablando un poquito más de fútbol, pero lo vamos a dejar aquí, que nos hemos extendido. Este asunto creo que era importante porque además es noticia de última hora. Ese partido del Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se va a jugar mañana en la Euroliga, puerta cerrada en el Rocha Arena, porque así se lo han recomendado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al club Taroncha. En fin, porque se prevén protestas de los grupos pro-palestinos, y que igual no ven los telediarios, no se dan cuenta que se está negociando la paz. Ellos siguen con una reivindicación muy, muy justa, seguramente, pero ahora mismo extemporánea, ¿no? Desubicada absolutamente. Pero bueno, en fin. Gracias, Javi Lozano, gracias por entrar en este corrillo. Te voy a llamar regularmente. Gracias por participar con tus conocimientos. Espero haber sacado un 5 por lo Hombre, menos, por favor, pero de notable para arriba, Javi. Gracias, Lozano, un abrazo enorme. Un auténtico placer. Un abrazo a todos. Gracias también al profe, como siempre, como todos los martes. Un abrazo, José Luis. Gracias, un saludo para todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias, José Miguel. Muchísimas gracias. Y qué presión nos metes con esos fichajes, Sauki. Ya teníamos al nuestro líder. Esto es para que no relajéis, no relajéis. Nunca. Y gracias también para Javi Gómara. Gracias, Javi. Un abrazo, cuidaros.
Publicidad, y voy a hablar con alguien que escribe como Los Ángeles y que acaba de publicar un libro que tiene una pintaza brutal. Me ha llegado hace poco, todavía no me lo he podido leer, pero precisamente me va a despertar todavía más, incluso a mí, que lo tengo en mis manos, las ganas por devorarlo. Vamos a hablar del Real Madrid y de una figura clave en la historia del madridismo como es Santiago Bernabéu. Enseguida con Juanma Trueba, hasta las 3 en 15, bajamos la persiana hasta las 3, ya sabes. Escucha Directo Marca, la radio del deporte, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Ay, 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 ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar todo lo que siento, todo lo que me... Al igual que todo buen equipo aspira a tener al mejor en cada puesto, tú también quieres tener seguro lo mejor en cada parte de tu casa. Y en Bricolaje Moraleja lo saben. Así que por eso disponen de una amplísima gama en todas las áreas necesarias para tu hogar, ya sean azulejos, tarimas, puertas de interior o de seguridad, baños, espejos. Bueno, podría tirarme toda la mañana, toda la tarde repasando la gama de productos de Bricolaje Moraleja, pero lo mejor es que lo veas por ti mismo. Acércate a la calle Galileo Galilei 14 en Getafe y descubre todas las ofertas que Bricolaje Moraleja tiene para tu hogar. ¿A qué esperas? Suena el himno del Real Madrid por algo. Bernabéu, el hombre detrás del escudo. Es un libro que ya está en las librerías, ¿verdad? Pero que acaba de publicar Juanma Trueba con Geoplaneta. Está aquí el autor en este estudio, aquí a mi izquierda. Hola Juanma, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido y encantado de conocerte, que no nos conocíamos en persona. Muchísimas gracias, es verdad. Mira que llevamos años, pero no habíamos coincidido nunca los dos. Bueno, este libro que viene a recoger un poco la figura de alguien, decía yo, importantísimo en la historia del Real Madrid, pues quizá... Si no el primer pilar, ahora tiene otro pilar, que es Florentino Pérez, que ya ha superado en títulos incluso a Bernabéu, sí. Pero el primer gran presidente del no digo del Real Madrid, del fútbol español, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una figura esencial en la construcción del Madrid tal y como lo conocemos hoy. Es verdad que el Madrid ya tenía historia antes, había tenido grandísimos jugadores como Ricardo Zamora antes, pero el que inventa este club ganador con esta proyección internacional es Santiago Bernabéu. ¿Y qué destacarías de este hombre nacido en Almansa, verdad? Albacete, sí. Que fue futbolista del Real Madrid antes de presidente, que dejó frases para la historia, que tuvo, bueno, pues una participación totalmente decisiva para crear la Copa Europa. Ahora la Copa Europa es otra cosa, desde el 92 se llama Champions League y ahora es otra cosa desde hace 2 temporadas con un nuevo formato, pero bueno, que estuvo en la creación, ¿verdad? Con el equipo de lo que era la Copa Europa, que ganó 5 Copas de Europa seguidas. Y que, bueno, Florentino ha ganado 3 seguidas, ¿no? Con Zidane como entrenador, ya le ha superado en títulos en cuanto a Copas de Europa también a Bernabéu, y que es una figura clave, como decimos, para entender la historia del Real Madrid, ¿no? Fichó a Di Stéfano, luego se peleó con Di Stéfano, ¿verdad? O sea, un hombre con temperamento, con carácter, ¿verdad, Santiago Bernabéu? Sí, a ver, yo creo que es alguien al que se le menciona mucho y se le conoce poco. El primer descubrimiento para mucha gente es que fue un futbolista excelente. No solo que fue un futbolista, sino que fue un futbolista excelente. Era un delantero magnífico que marcaba muchísimos goles. Y como él luego se dedicó gran parte de su vida a mentir sobre sí mismo, pero no para ponerse méritos, sino para quitárselos, no sé si también para probar a los interlocutores que sabían de su vida, pues él poco menos que se hacía pasar por un tuercebotas, pero ni muchísimo menos. Era un jugador muy bueno, estuvo a puntito de debutar en la selección española, llegó a calentar en un partido para jugar, finalmente no lo hizo, hubo ahí un tejemaneje un tanto extraño que le frustró de por vida. Y luego quizá lo que diferencia más a Santiago Bernabéu y lo convierte en bueno, ya es alguien esencial, no necesita mayores méritos, pero es que el Madrid que consigue elevar Santiago Bernabéu era un club, estamos hablando de finales de los años 40, principios de los 50, que luchaba por no descender. Es decir, es un club que queda muy maltrecho después de la Guerra Civil y al que le cuesta muchísimo recuperarse. Y hay un momento clave que son las bodas de oro del club en el año 52, donde todo confluye, todo coincide para que allí se junten un señor o un chico más bien de 26 años llamado Raimundo Saporta y otro chico también de 26 años llamado Alfredo Di Stéfano. Y a partir de ahí vuelan. Santiago Bernabéu, dice la contraportada del libro, es una figura envuelta en leyendas, un personaje que construyó sus propias máscaras con la misma determinación con la que levantó el Real Madrid. Pero ¿quién fue realmente este hombre que transformó un club de fútbol en una institución universal?
Apoyado en un exhaustivo trabajo de documentación, este libro desentraña la verdad detrás de un hombre de 1000 caras. Rudo y calculador, sentimental y desafiante, siempre oculto tras una coraza de silencios y provocaciones. A través de su historia, el lector va a recorrer también la España convulsa del siglo XX, porque Bernabéu no fue solo el arquitecto de un imperio futbolístico, sino también el reflejo de un país que, como él, osciló entre la tradición y la modernidad, entre la picaresca y la grandeza. Entender a Bernabéu es entender una parte fundamental de la historia del fútbol y de España. Cuando en los años 70 se critica mucho a Bernabéu, porque es verdad que a Bernabéu le da un tanto el viejazo, yo creo que olvidaron en aquella época que Bernabéu era un hombre del siglo XIX. Y como hombre del siglo XIX, nacido en 1895, vive muchísimas cosas, pero claro, está no diría anclado, pero pertenece, ¿no?, a ese otro mundo. Cuando le atropella la modernidad, y esto sucede en los años 70, y a mí me viene un poco la imagen de ese King Kong luchando contra las avionetas en Nueva York, ¿no? Eso es un poco él luchando contra las avionetas, que en este caso sería una de las avionetas, por ejemplo, pilotada por José María García, ¿no? Un nuevo periodista que llega y que le empieza a decir que si está chocho, que está viejo, no sé qué, y Bernabéu se revela. Y se revela, yo creo que con chascarrillos que podrían funcionar en tertulia de café, pero que ya no funcionan en los medios de aquella España, tampoco funciona cuando bromea o se mete con Cataluña, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí es quizá donde queda más en fuera de juego Bernabéu, sin que eso deba empañar, yo creo, su imagen como gran patriarca del Madrid. No quiero hacer mucho más spoiler de este libro, porque lo tenéis que comprar si os interesa el Real Madrid y la historia de uno de los presidentes más importantes que ha tenido el Real Madrid, pero también el fútbol español. Santiago Bernabéu, la figura de Bernabéu, el hombre detrás del escudo, ya digo, publicado por Geoplaneta, escrito por Juanma Trueba. No quiero hacer más spoiler, pero sí te quiero hacer una pregunta para acabar complicada. Florentino Pérez siempre habla de Bernabéu, siempre le tiene como gran referente. ¿Qué crees que tiene el actual Florentino Pérez de Santiago Bernabéu? Bueno, yo creo que tiene la visión. Bernabéu tenía la intuición y la visión, y también tenía la capacidad de saber rodearse de gente importante. Yo creo que esto lo cumple Florentino Pérez, sin duda, que también ha tenido la visión y que ha recuperado muchas de las cosas que tomó como modelo Bernabéu, empezando por el hecho de que el Madrid debía construirse a partir de las estrellas. Eso es algo que le viene ya dado a Bernabéu, porque sucede antes de la Guerra Civil, cuando el Real Madrid ficha a Ricardo Zamora. Ahí nace el Madrid Galáctico, y luego ese deseo de recuperar el Madrid, el prestigio de tener a los mejores futbolistas, eso lo tenía Bernabéu, que además veía muy bien el fútbol, entendía mucho de fútbol y sabía distinguir jugadores buenos de los que no lo eran tanto. Y bueno, yo creo que sí son dos personajes parecidos, tenían sus rifirrafes con la prensa también, los dos, ambos, pensaban que al Madrid le buscaban demasiado las cosquillas, pero bueno, luego hay otras cosas que también son, yo creo, diferencias propias de la época. Bernabéu era un hombre de austeridad absoluta, que pagaba hasta los periódicos que se llevaba del club. No digo que Florentino no los pague, ojo, no, simplemente digo que era un hombre muy austero, ¿no? Y defendía un Madrid, yo creo que con un carácter más obrero que el Madrid, digamos, más de clase media alta, ¿no? Él defendía pues al socio y, bueno, al socio de base y estas cosas, y bueno, ya digo que son diferencias, yo creo que propias de la época. Pues con Juanma Trueba y con este libro Bernabéu, el hombre detrás del escudo, quería hoy terminar el programa. Recomendación desde Directo Marca, porque el libro de verdad me ha llegado hace poquito, yo lo voy a leer, pero tiene pintaza para conocer un poco más a esta figura clave, desde luego, en la historia convulsa del siglo XX y también en la España futbolística. Pues Juanma, encantado de conocerte, y esta es tu casa. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre cerramos el programa con oyentes. Venga, una última tanda, aunque sea breve. Desde Leganés. Yo no entiendo lo que pasa a los futbolistas últimamente. Si tiene que ser un orgullo ponerse esa camiseta y representar a tu país en un mundial, en una Eurocopa, incluso en un partido amistoso, oír ese himno nacional antes de los partidos. Sé que tiene que ser un orgullo. Yo hasta cojo jugaría en la selección. ¡Vamos España! Buenas, Radio Marca. Sauki. Le recordaría al señor Antonio San y por ende a Javi Gómora, o Góngora, como se llame, que la polémica ha sido con el Barça. No sé por qué meten en la ecuación al Madrid, que no ha tenido ningún tipo de problema con el seleccionador hasta el momento, que se sepa. ¿Vale? Venga, un saludo. Hola, Soquillo, buenas tardes. Pues a ver, con el tema de las polémicas estas de los jugadores con la selección, es que yo no lo entiendo.
¿vale? Los clubes... Ni tú ni nadie. Siento que tenemos que quedar así de forma abrupta con esta última tanda, porque llegamos al final. Que le vaya muy bien a España, hombre, ante Bulgaria esta noche a las 9:15. Un pasito más hacia el próximo Mundial. Así que gracias, Adrián, Jesús, Charlie. Y vamos, España. Hasta mañana, adiós. La maleta. El deporte es nuestro. Radio Mar.